a nuestras vías respiratorias. Pensaríamos que la vía más común es la inhalada, ¿no? Estamos en un ambiente contaminado y los inhalamos esos patógenos, ¿no? Alguien estornudó, inhalamos el ambiente con las gotitas contaminadas, nos contaminamos. No, el mecanismo más frecuente es la microaspiración. Generalmente las personas sanas realizan microaspiraciones cuando duermen. No obstante, por nuestros mecanismos de defensa, estos gérmenes no llegan hasta nuestras vías respiratorias, ¿no? Las fosas nasales, el aparato mucociliar de vías respiratorias altas, entre otros. Se describe que la región subglótica aún es un ambiente aparentemente un poco estéril, ¿no? No tiene mucha cantidad de gérmenes. Y esto se debe gracias a nuestros mecanismos de defensa de las vías respiratorias altas. No obstante, cuando estamos inmunodeprimidos, se nos ha bajado las defensas o es un gran inóculo, esto puede pasar las barreras, ¿no? De vías aéreas superiores y bajar a nuestras vías aéreas inferiores. Y el mecanismo más frecuente es la microaspiración. ¿Cuáles van a ser los gérmenes más frecuentes de la comunidad de causar neumonía? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y después las bacterias gram negativas. Hay otros que también se utilizan generalmente los virus de la vía inhalada, la Mycoplasma pneumoniae, micobacterias atípicas o Legionella. Aspiración de grandes volúmenes de inóculos, por ejemplo, neumonías aspirativas en pacientes alcohólicos. La embólica, émbolos sépticos provenientes de una tromboflebitis o endocarditis, como el aureus, que se contamina de esa forma generalmente, o hematógenos por una bacteriemia. Y ahí se ve más relacionado con bacilos gram negativos. Ahora, sacando el modelo del Streptococcus pneumoniae, aunque diferentes microorganismos pueden hacer el modelo de una consolidación pulmonar versus el modelo de una bronconeumonía, que son compromisos pulmonares en parches difusos en ambos pulmones, vamos a tomar este ejemplo clásico de la neumonía, que seguro también lo han visto en años anteriores, ¿no? Y generalmente esto lo ocasiona el Streptococcus pneumoniae. Son 4 fases: la fase de congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. La fase de congestión se puede dar de 24 a 48 horas y es que se va a ingurgitar los vasos sanguíneos del área y se llenan los alvéolos de un líquido con escasos neutrófilos y abundantes bacterias. Los pulmones en ese entonces están pesados, rojizos. Da una congestión vascular. Posteriormente seguimos a la hepatización roja. Hay un exudado masivo de hematíes, neutrófilos y fibrina en los alvéolos. Se llenan de exudado. Después tenemos la hepatización gris a los 4 o 6 días, donde estos glóbulos rojos van a ser desintegrados y va a dar ese aspecto macroscópico de superficie de color pardo grisáceo. Posteriormente, 6 a 12 días, viene la resolución, que es la digestión enzimática de ese exudado y un residuo granuloso, semilíquido que se reabsorbe por los macrófagos. Cuando el daño es un daño importante, severo, no va a generalmente resolverse, limpiarse el pulmón, sino va a llegar a la fibrosis pulmonar. Por eso debemos tener un manejo adecuado de las neumonías, ¿no? Que además, aparte de que podrían dejar secuelas, como una fibrosis pulmonar, puede llegar a fallecer el paciente por esta infección importante que limita el intercambio gaseoso del oxígeno, elemento esencial para la vida de los seres vivientes. La tasa global de neumonía aquí en la comunidad en adultos es de aproximadamente 5,16 a 6,11 casos por 1000 personas por año. Es la causa más frecuente de función infecciosa, con una tasa global del 14%, aunque no supera el 2% de los pacientes tratados de forma ambulatoria, que generalmente son los ambulatorios los pacientes menos graves, ¿no? En cambio, los que se hospitalizan van a tener un pronóstico más sombrío y los que van a UCI más.
Este es un cuadro del MINSA, ¿no? Para ver también nuestra realidad, aparte de conocer el entorno mundial, ¿no? Estos son episodios de neumonía por años, ¿no? Y se observa que lo más frecuente es en los mayores de 60 años. Causas en el mundo de neumonía. Tanto en el Perú como en el mundo, la primera causa es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, generalmente se asocian microorganismos a su manejo ambulatorio hospitalizado en UCI, ¿sí? ¿No? Generalmente los atípicos que dan en los adultos jóvenes. ¿Quiénes son las bacterias atípicas? Las Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Clamidoclasis ptática, Oxella burnetii, entre otros. Se manejan ambulatoriamente, no hacen cuadros muy severos generalmente, ¿no? Los más comunes, el virus Streptococcus pneumoniae, los virus respiratorios como la influenza, entre otros. Los hospitalizados generalmente van a ser gérmenes que realicen resistencia, ¿no? Aparte de los comunes. Y en UCI vemos también los comunes que han generado generalmente cierta resistencia o es una infección polimicrobiana. ¿Cuál es la clínica de los pacientes? La clínica clásica es un paciente con tos con expectoración purulenta, dolor torácico, taquipnea, disnea, fiebre o hipotermia. Ahora, no todos los pacientes van a venir con la clínica clásica, ¿no? Algunos pueden manifestar dolor referido al hombro, dolor abdominal, algunos otros presentan náuseas. ¿Qué va a haber en el examen físico? Una auscultación pulmonar anormal. En los exámenes de apoyo, como los exámenes de imágenes, que es indispensable solicitarlo cuando sospechamos neumonía, infiltrados pulmonares, puede haber un hemograma con leucocitosis o leucopenia. En los ancianos, pues solamente el anciano no hacer sus actividades habituales, no querer levantarse de la cama, tener periodos de confusión, empeoramiento de sus comorbilidades, ¿no? Sabemos que un adulto mayor va a tener mayor riesgo de tener comorbilidades cardiovasculares, entre otras. En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Taquipnea. Un aumento de la frecuencia respiratoria, hipoxemia, bueno, esto es a nivel del mar, una saturación menor de 90%, o presión parcial de oxígeno en sangre menor de 60, ¿no? Generalmente en nuestro ambiente bajamos un poco el nivel de oxígeno anormal, que sería más o menos de 85%, 82-85%, que me dice que hay una alteración en relación ventilación-perfusión. Puede haber fiebre, crépitos, ¿no? que es la expresión del exudado en los alveolos, síndrome de condensación, el cual se caracteriza por aumento de vibraciones vocales, matidez de la percusión, respiración soplante, ¿no? Un soplo tubárico, o pectoriloquia, que es lo que se escucha con mayor nitidez las palabras, ¿no? Es como si algunos lo llaman como un pecho hablante. O también podría haber un frote pleural. Ahora, el gol estándar, según las guías clínicas, para el diagnóstico es infiltrado en la radiografía de tórax. Siempre se debe solicitar según las guías internacionales, como la guía de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y American Thoracic Society. Las recomendaciones son menos claras en pacientes con las que parece ser una infección vía viral, ¿no? Un resfrío. Y esta recomendación es relativamente insensible en los adultos mayores que hacen un cuadro atípico. Ahora, si yo tengo un paciente con sospecha clínica de neumonía y tomo una imagen pulmonar, sea radiografía o tomografía, no, radiografía, ¿no? Que es lo que pedimos al inicio, sale negativa, ¿descarto neumonía? No, ya que la imagen pulmonar puede aparecer a las 24 o 48 horas después de los síntomas. Esta es una imagen de un paciente diabético, insulino dependiente de 64 años,
¿Y qué es lo que observamos? Una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Además que podríamos acotar que tiene un mediastino ensanchado, ¿no? Eh, no está muy centrada la radiografía, ¿no? Está inclinada hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos imágenes de una neumonía por micoplasma, donde en la radiografía de pulmón vemos un patrón retículo nodular bilateral y en la tomografía, en los cortes axiales, en la ventana parenquimal, porque sabemos que la tomografía tiene ventana mediastinal y parenquimal, y para ver neumonías solicitamos ventana parenquimal, podemos observar imágenes en vidrio deslustrado en parches difusos, podemos observar nodulillos centrolobulillares, ¿no? También podemos observar imágenes de árbol en brote, que son aumento de intersticio con nodulillos centrolobulillares, que generalmente es típico de tuberculosis, pero también se puede ver en otras infecciones. Bueno, esta es una tomografía de un paciente de caso de la vida real. La otra eran de los libros y guías, ¿no? Donde se observa una paciente, mujer, ¿no? Vemos las mamas, probablemente, ¿no? O alguien que tiene ginecomastia, tal vez, ¿no? Donde observamos una consolidación en pulmón derecho. Generalmente eso ya está más o menos en la base porque se está viendo la silueta cardíaca completa. Y observamos aire dentro de la consolidación que se llama broncograma aéreo. Como había mencionado, si no hay radiografía de tórax positiva, igual no debemos dejar de sospechar neumonía y repetir las imágenes posteriormente. Cuando solicitar tomografía, cuando hay sospecha diagnóstica y no lo tenemos claro con un rayos X en pacientes inmunosuprimidos y cuando sospechemos también complicaciones como empiema, cavitación, enopatías, abscesos, entre otros. La guía del ITSA-ATS, cuando recomienda las muestras de esputo, el fracaso de la terapia antibiótica, lesiones cavitarias, abuso de alcohol, EPOC, huésped inmunosuprimido, cuando esté en UCI o una neumonía epidémica. ¿Qué estudios nos pueden ayudar en una neumonía? Hemocultivos, ¿no? Generalmente si estamos sospechando en una bacteremia, antígena de neumococo en orina, de legionela neumonina, o test rápidas en las expectoraciones de los pacientes. Por ejemplo, actualmente que estamos en la pandemia del COVID, nosotros tomamos pruebas antigénicas del hisopado nasofaringe, ¿no? Tomamos muestra de la faringe para llegar al diagnóstico. El valor de la procalcitonina y proteínas reactivas son marcadores biológicos que se utilizan a veces para poder tratar de discernir entre causas bacterianas y no bacterianas de neumonía. La más específica es la procalcitonina, que tiene un punto de corte, si es menos de 0.1, se aleja de que sea de causa bacteriana. Y más bien, cuando es más de 0.25, se acerca, ¿no? Y eso nos refiere a una decisión correcta de un 83%. Ahora, después de con la clínica y el apoyo de imágenes y apoyo de exámenes auxiliares, podemos orientar si ese paciente lo vamos a tratar en casa o lo vamos a hospitalizar. Aquí va a ser muy importante las escalas de severidad en base al pronóstico también. ¿Cuáles tenemos? La PCI, la Neumonía Severity Index o la escala FINE y el CURB 65. De preferencia en emergencia para un método más rápido es el CURB 65. No obstante, el método más completo es la escala Index Severity. El CURB 65, ¿qué es lo que va a medir? ¿Ya?
Y esto es importante que lo tengan en consideración porque a veces viene también en sus exámenes de residencia. Es una escala mundialmente usada, frecuente en las áreas de emergencia. Entonces, porque es corto, ¿no? Es simplificado. Bastante la otra es más completa y para el manejo más fino sería la escala index. Entonces, el C se refiere a la alteración de conciencia y tiene unas preguntas que se realiza el paciente para medir el nivel de conciencia. La U se refiere a la uremia, si es más de o igual de 30 miligramos por decilitro. R, frecuencia respiratoria más o igual de 30. Presión sanguínea sistólica menor o igual de 90 milímetros de mercurio. La edad mayor o igual de 65 años. Entonces, cada uno es un punto y se especifica según los números de puntos de bajo riesgo, moderado, moderado alto o alto, de mortalidad, ¿no? Pero aún tratar ambulatoriamente, con controles periódicos, y si tiene dos más, hospitalizado, y si tiene 4 o 5 puntos, se sugiere un cuidados en la UCI. Este es el test para medir la alteración mental, la confusión del paciente. Esta es la guía o el test del Pneumonia Severity Index, donde va a tomar 4 aspectos demográficos del paciente, como edad, si ha estado en una casa de cuidados, comorbilidades como neoplasia, enfermedad hepática, cardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, alteración, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad renal. Si bien el examen físico con confusión mental, frecuencia respiratoria elevada, hipotensión, baja de presión sistólica, temperatura, hipotermia o fiebre, taquicardia, ¿no? Y laboratorio también es importante. Si el paciente está con hipoxemia, sacar un AGA, un análisis de gases arteriales, observar el pH arterial, el BUN, el sodio, el glucosa, hematocrito, si es que hay complicaciones como una eflusión pleural y la hipoxemia del paciente. Todos estos puntos se suman y se va a medir en un riesgo, un riesgo de 1 al 5, según el puntaje que ya tienen, y se va a ver la mortalidad probable del paciente y se recomienda si debe ser manejado en casa o dentro del hospital, ¿no? Esos son los que habíamos mencionado. Ahora también hay guías de la OMS, ¿no? Que lo toman generalmente, que se toman generalmente en el hospital, ¿no? Que se parece al, por ejemplo, al CUP 65, que con las sugerencias de las alteraciones que hemos mencionado, ¿no? Y también podemos ver adicionalmente la oximetría, el compromiso pulmonar, radiológico, comorbilidades. También es importante tomar la adherencia del paciente, ¿no? A veces por eh, la forma de pensar de los pacientes, ¿no? A veces piensan que no tienen algo grave, no obstante con los datos objetivos que tenemos del paciente, sabemos que va a necesitar una terapia importante que debe recibir estrictamente y si el paciente no tiene el interés debido en el cuidado de su salud o no tiene el apoyo de la familia para ayudarlo con el tratamiento, se recomienda hospitalizar. En cuanto a los tratamientos que vamos a dar a estos pacientes, ¿no? Este es un cuadro de la Sociedad Española, la de CEPAR, donde ponen, según las guías del curso 65, el test y el FINE, sugieren qué tipo de tratamiento antibiótico usar, si se hospitaliza o no, y qué estudios microbiológicos se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, si es una neumonía leve, ¿no? O leve moderada, podemos usar levofloxacina, amoxicilina un gramo cada 8 horas, con macrolide. Si tiene mayor severidad, podemos utilizar
levofloxacino u otro tipo de quinolona respiratoria, como el moxifloxacino, cefalosporina tercera generación o amoxiclavulánico con acitromicina o claritromicina en representación a los macrólidos y valorar la hospitalización. En cuanto a una neumonía más severa, ¿no? Definitivamente va a requerir hospitalización, se recomienda cefalosporina tercera generación, como ceftriaxona, cefotaxima, más macrólido o levofloxacina. Y si es una neumonía severa que requiere UCI, se recomienda también cefalosporina tercera generación o amoxiclavulánico más macrólido o fluoroquinolonas. Si hay riesgo de pseudomonas, cefalosporinas que curan pseudomonas, como cefepime, ceftazidime o carbapenems o perazolinata o bactam y más fluoroquinolonas, ¿no? Y que se recomiendan los cultivos y antígenos que hemos mencionado, cultivos en algunos casos, y si es una neumonía inmunosuprimido y no se identifica la causa y sigue empeorando el paciente, podemos considerar el uso de broncoscopía. Generalmente, ¿qué gérmenes se asocian según la presentación clínica del paciente? Si es un paciente alcohólico, por ejemplo, pensar en Klebsiella. Si es un paciente con mala higiene dental o alteración de la conciencia, pensar en anaerobios. Si es un paciente con infección por VIH, pensar en Pneumocystis jirovecii. Si es un paciente post-influenza, pensar en Staphylococcus aureus. Si son pacientes jóvenes, ¿no? Pensar en gérmenes atípicos como Mycoplasma. Si es un veterinario con cría de ovinos, Coxiella burnetii. Si son brotes epidémicos, ¿no? Que forman pandemias, por ejemplo, pensar en infecciones virales, y si es la influenza, manejar con oseltamivir o zanamivir. Si es un paciente que ya viene con secuelas de pulmón, crónicas con fibrosis quística, bronquiectasis, pensar en la pseudomonas aeruginosa. Este es un cuadro del up-to-date, donde menciona, ¿no? Si es un paciente que tiene una comorbilidad o recientemente usado antibióticos, si es no, si no hay resistencia en nuestra comunidad de los macrólidos, no, podemos usar macrólidos. No. Si es sí, si hay resistencia a los macrólidos o tienen alguna contraindicación, podemos pensar en doxiciclina. Si la doxiciclina hay resistencia en nuestra comunidad, usemos una fluoroquinolona o beta-lactámico. Si consideramos beta-lactámico, asociarlo a macrólidos. Y si es resistente o está contraindicado, usar doxiciclina. Y si no, podemos usar fluoroquinolonas. Muy bien, eso es en cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad. Pasemos a la neumonía intrahospitalaria. Las infecciones nosocomiales son un gran problema de salud. Se dan por transmisión intrahospitalaria generalmente, ¿no? Por eso es la importancia de la lavada de manos del personal de salud, ¿no? Y tener una limpieza importante en los hospitales. ¿Por qué es un grave problema? Porque nos va a aumentar el costo del manejo del paciente, el tratamiento, ¿no? Los medicamentos de primera generación generalmente no van a ser efectivos. Los días de hospitalización aumentan. Mínimo en una neumonía se utiliza 5 días y generalmente son de 7 días a 14, pero cuando es un paciente con neumonía intrahospitalaria, esto puede aumentar a 21 días hasta un mes de hospitalización. Ya. En Perú, en cuanto a las neumonías hospitalarias, hay datos, por ejemplo, de hospitales niveles 4 de Perú. En Lima, donde 7.54 por 100.000 habitantes hospitalizados presentaron neumonía intrahospitalaria. Causa más frecuente aquí como en el mundo,
la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Fue la infección intrahospitalaria más común, con un 25.2% en este estudio que se realizó. Y las neumonías intrahospitalarias se han visto que aumentan de incidencia según el nivel de categorización del establecimiento de salud. Por ejemplo, estos son estudios del Hospital Revaliati, ¿no? Donde se observó que las neumonías intrahospitalarias se encontraron gérmenes más frecuentes, la Pseudomonas, el Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus maltophilia. Y eso fue en el 2016 y en el 2015. Solamente cambió un poco el orden entre Streptococcus pneumoniae, maltophilia, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus. El manejo de los pacientes con neumonía intrahospitalaria según la guía ITSA. Como habíamos mencionado, la neumonía es un infiltrado pulmonar, en cual va a ser nuevo con evidencia clínica de origen infeccioso con presencia de fiebre, esputo, leucocitosis y desaturación. La intrahospitalaria, no incubación antes del ingreso del hospital y que ocurre después de las 48 horas de hospitalización. Desde las 48 horas de hospitalización. Neumonía asociada a ventilador después de las 48 horas de intubación orotraqueal. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un paciente en cuidados críticos, observamos los cables de la monitorización de signos vitales y observamos unas imágenes algodonosas a predominio del pulmón derecho. Para el diagnóstico podemos hacer un muestreo no invasivo con cultivos de respiración traqueal, expectoración espontánea, inducción de esputo con nebulizaciones, succión nasotraqueal y el uso de hemocultivos. ¿No? Se pueden también tomar cultivos de forma invasiva, ¿no? En los pacientes con neumonías asociadas a ventilador. Para pensar en una neumonía intrahospitalaria hay que tener como eje central el criterio clínico y el tiempo de hospitalización, ¿no? La procalcitonina nos puede ayudar, la PCR nos puede ayudar, pero el pilar es el criterio clínico. Ahora hay tratamiento empírico, ¿no? Porque no podemos dejar al paciente sin tratamiento el tiempo que duran los cultivos. Entonces empezamos un tratamiento empírico según la epidemiología de cada hospital, qué gérmenes son más comunes. Y después, mientras esperamos los cultivos, cuando llegan los cultivos, vamos a guiarnos el tratamiento bajo estos cultivos. ¿Por qué? Vamos a disminuir los efectos adversos y vamos a hacer un tratamiento menos exagerado si el paciente lo requiere. ¿A qué va la terapia empírica? Es decir, sin tener todavía evidencia microbiológica, que vamos a querer cubrir con nuestro tratamiento antibiótico. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y bacterias gram negativas. El Staphylococcus aureus meticilin resistente, vamos a pensar en pacientes con factores de riesgo para realizar este germen, ¿no? Donde puede presentar un 10 a 20% más de presencia, ¿no? En unidades de cuidados intensivos, prevalencia no conocida, o también podemos pensar en en cuidados intensivos. Podemos utilizar vancomicina o linezolid. Terapia empírica para Pseudomonas aeruginosa, podemos hacer una terapia doble, cuando hay factores de riesgo para resistencia, cuando generalmente, como habíamos mencionado en anteriores cuadros, que el paciente tenga daños estructurales pulmonares seculares, después, por ejemplo, de una tuberculosis, o paciente tener una enfermedad in situ como una fibrosis cística, ¿no? Y el patrón de resistencia en inmunidad es más del 10% a un antipseudomónico. Y la meta es asegurar que los pacientes reciban una terapia empírica efectiva.
Factores de riesgo para patógenos MDR, uso de antibióticos previos en los últimos 90 días, shock séptico al momento del diagnóstico, ARDS previo, un síndrome de estrés respiratorio agudo, 5 más días hospitalizados antes de la neumonía asociada a ventilador o hemodiálisis de emergencia previa a neumonía asociada a ventilador. Entonces, neumonías que cubran terapias empíricas contra neumonías que cubran los MRCA son la vancomicina y linezolid. Los antiseudomónicos, los beta-lactámicos, tenemos también el cefepime, ceftazidime, el piperacilina, tazobactam, carbapenems, ubipenem, meropenem y estronam. Antiseudomónicos no belactámicos, las quinolonas, como ciprofloxacino y levofloxacino, aminoglucósidos como la micacina, gentamicina, y entre otros como la colixina, polimoxina B. Ahora, también en otros hospitales, no en otros medios, no, en el Perú no hay, pero en el extranjero podemos encontrar terapia antibiótica inhalada, donde estos antibióticos van a cubrir a estos gérmenes resistentes, ¿no? Y pueden ser un apoyo para la terapia endovenosa, terapia inhalada antibiótica de aminoglucósidos o polimoxinas. Y como habíamos mencionado, cuando tenemos los cultivos, podemos desescalar los antibióticos, ¿no? O cambiarlos a monoterapia. Muy bien. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Muy bien, alumnos. Esa ha sido la exposición de hoy. Neumonía adquirida en la comunidad y neumonía hospitalaria. Me faltaba comentarles algo más. Ha salido una última guía de la ATS y la ITSA, ¿no? Donde hacen recomendaciones sobre el manejo en neumonías. Neumonías adquiridas en la comunidad, que ha sido publicada hace poco, hace un par de años, relativamente poco. Les voy a decir cuáles son las recomendaciones. A todos los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad se les hace el cultivo al momento del diagnóstico, según esta última guía de la ITSA y la ATS, no a los ambulatorios, sí a los hospitalizados. ¿A todos se les pide hemocultivo? No. No a los ambulatorios, sí a los hospitalizados. En los hospitalizados se recomienda a los severos o que tengan factor de riesgo para MRCA o pseudomonas aeruginosa, o que hayan tenido previa infección a estos, o hayan sido previamente hospitalizados. Todos los pacientes con neumonía se debe ser antígeno urinario legionela o neumococo, no se hace de rutina. Se recomienda en neumonías severas, adquiridas en la comunidad. A todo paciente con neumonía adquirida en la comunidad se debe hacer test de influenza en el momento del diagnóstico. No, pero se recomienda cuando esté el virus circulando por la comunidad, es decir, una epidemia o pandemia, se recomienda la prueba molecular rápida. En una neumonía adquirida en la comunidad, para el tratamiento empírico de inicio, se recomienda siempre usar procalcitonina más clínica o solo clínica. Lo que recomiendan los expertos de estas guías es que el tratamiento debe ser basado en la clínica y confirmado por una radiografía de pulmón, lo cual es más importante que el nivel de procalcitonina en el inicio
en el inicio de tratamiento por emergencia, ¿no? Además que la mayoría de hospitales de nosotros no cuentan con procalcitonía. Para determinar el lugar de tratamiento, solo se debe usar el juicio clínico o más la escala pronóstica de neumonía. Se recomienda usar, además de la clínica, usar también la escala. Y dentro de las escalas, bueno, las que recomiendan estas guías, ¿no? Es que para un manejo más fino, se recomendaría la guía del test index de severidad de neumonía, ¿no? El PCI. Para ingreso a UCI, cuando ingresamos al paciente, si el paciente está con hipotensión que requiere vasopresores o ventilador mecánico, y para los pacientes que según nuestro juicio clínico y criterios de severidad, según los test de criterios de severidad, van a recomendar ingreso a UCI. Okay. Los corticoides. ¿Se recomienda usar corticoides en neumonía adquirida por la comunidad? No se recomienda de rutina utilizar corticoides en neumonía cuando la neumonía es no severa. Cuando una neumonía es una neumonía que en la comunidad por influenza, con un test de influenza positivo, ¿no? Un paciente en mal estado general debe recibir tratamiento antiviral. Si una neumonía, un paciente con neumonía se presenta eh, en, en nuestro centro hospitalario, le damos tratamiento y mejora. Se debe solicitar una radiografía de tórax control para ver si se borró la neumonía. No. Si la evolución de la neumonía es favorable, no es necesario solicitar una radiografía control. El tiempo de tratamiento, no menor de 5 días, y debemos basarnos en la estabilidad clínica del paciente para determinar el tiempo, el cual el paciente va a recibir antibióticos. Bueno, esas son las preguntas más resaltantes que me agradaron de la guía, ¿no? De las últimas recomendaciones que han brindado la ATS y el INSA. Esas serían las exposiciones en cuanto a las neumonías adquiridas en la comunidad e intrahospitalarias. Gracias. Muy bien. Listo, hemos terminado con las ponencias de hoy día. Si alguno tiene alguna pregunta de las ponencias antes de irnos. Doctora, una pregunta. Okay. Sí, ahora, doctora, en caso de... Un momento, por ¿Me favor. escucha, doctora? Sí, un ratito. El que pregunta primero va a decir su nombre y después me pregunta relacionado al tema, ¿ya? Ok, empiece, alumna. Ya, ok, doctora. Lianque Chana, Denise, doctora. Mi pregunta es, doctora, si, por ejemplo, ahora en el COVID hay tantas complicaciones que conllevan a la neumonía y supuestamente es una neumonía ocasionada por un virus, pero ¿por qué se le da una terapia con, por ejemplo, cefalosporinas? Ok, vamos a responder la pregunta. El virus del COVID va a causar generalmente un cuadro de resfrío común, ¿no? Y en personas sin comorbilidades un cuadro asintomático. No obstante, se ve en muchos casos que el compromiso de vías respiratorias altas
compromete las vías respiratorias bajas. Y como hemos mencionado en la exposición, bueno, no tanto asociado al COVID, ¿no? Según una infección viral, los compromisos virales pueden sobrecolonizarse, sobreinfectarse con bacterias. Nosotros tenemos algún tratamiento específico contra el COVID, señorita Yanke. No, doctora. No, aún No hay un tratamiento específico contra el COVID. Se da tratamiento para mantener las funciones vitales estables y cuando generalmente se complican esos pacientes, se sobreinfectan con bacterias, ¿no? Y si usted no le da antibiótico al paciente, se puede morir por sobreinfección de las bacterias. Además que se puede morir por el compromiso que causa el COVID, ¿no? De los órganos. Entonces, nosotros tratamos que los pacientes se cubran lo máximo posible, ¿no? Cuando son neumonías moderadas o severas, ¿no? De cualquier posibilidad de causa de muerte. Ahí es indispensable la oxigenoterapia. Y como probablemente se han sobreinfectado de bacterias, en este tipo de neumonías, cuando son severas, se le da tratamiento antibiótico. ¿Y qué tratamiento antibiótico generalmente damos? A tratamiento antibiótico que me cubra los gérmenes comunes de la comunidad. ¿Y cuáles son los que hemos mencionado, señorita Yanke? cefalosporinas de tercera generación, macrólido. ¿Pero qué me cubre? La cefalosporina de tercera generación. Los streptococos pneumoniae. Bien. Está bien. Se cobran Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Habrían visto que también se les da acitromicina a los pacientes de COVID, ¿no? Que me va a cubrir los gérmenes atípicos de la comunidad. Además, que la acitromicina tiene otra propiedad. ¿Sabe cuál es, señorita Yanke? Señorita Yanke. No, doctora. Las acitromicinas también tienen un efecto inmunomodulador. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señorita Yanke, ¿quedó bien, entendió bien la respuesta o tiene alguna duda todavía? Sí, doctora. Sí, es que esa era mi duda, ¿por qué cubrían con antibioterapia si era ocasionado por un virus? Pero quedó claro de que hay bacterias que aprovechan eso y ocasionan neumonía. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, así es. Cuando son neumonías moderadas o severas, probablemente ya han sido colonizadas son una infección polimicrobiana. Pero al inicio, cuando es como un cuadro de resfrío viral, no se le da antibióticos, ¿no? Se le da paracetamol para el dolor muscular, ibuprofeno, antihistamínicos. Pero ya el ingreso hospitalario es distinto. Y si se hace más específico, podría pedirle una procalcitonina, por ejemplo, pero en los hospitales no hay. Ok. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? Muy bien, si no hay más dudas, hemos terminado las dos clases. Seguiré coordinando con su delegada para las otras ponencias. Que tengan buen domingo. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctor.